Tenemos la comunicación aquí en estudio, el enlace, la presencia del maestro Alfonso Zárate. Él es sociólogo, politólogo, analista, articulista del diario El Universal. Él escribe todos los jueves, no se lo pierda, Los usos del poder. Colabora también con nosotros. Él es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Estamos contigo, Alfonso, porque hoy te hemos convocado para una semblanza, un resumen, en fin, un bosquejo de lo que para ti han sido los 100 días de Claudia Sheinbaum en el poder. ¿Son los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum o los siguientes 100 días del sexenio ya terminado de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo verías? Te la pongo difícil. Sí, lo primero para decir, Pepe, es que en la larga permanencia del viejo sistema político mexicano había un ingrediente al que algún politólogo norteamericano llamó la ley del péndulo. La ley del péndulo consistía en que de un presidente de izquierda como Lázaro Cárdenas seguía en el otro lado un presidente conservador como Manuel Ávila Camacho y otro de derecha como Miguel Alemán, y después de estos dos conservadores venían un presidente de centro como Adolfo Ruiz Cortines y otro que decía que su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución, que fue Adolfo López Mateos. Y este vaivén, este movimiento pendular, significaba que ante los excesos del gobernador, del gobernante que terminaba, el nuevo presidente introducía cambios, corregía, que si el presidente anterior había sido muy favorable a los intereses privados, empresariales, y había reprimido a los movimientos sindicales, el que seguía rectificaba y apoyaba fuertemente a las organizaciones sociales, sindicales, etcétera. A partir de este criterio, y de algunos más seguramente, varios analistas hablaron de que el gobierno de Claudia tendría que deslindarse, que tendría que marcar su raya, tendría que afirmar el estilo de su propia presidencia. Y a mí me parece que esa era una postura bastante ingenua, porque no había ninguna razón que motivara a Claudia Sheinbaum a distanciarse, mucho menos a romper con su antecesor, que había sido su creador. No se podía deslindar, en primer lugar, porque ella forma parte de ese proyecto, porque ella es fundadora de Morena y tiene esa misma convicción, pero en segundo lugar, porque está totalmente aprisionada. Es decir, el expresidente le dejó el plan de vuelo y le dejó a los operadores. Y ahí tiene en el Congreso a Adán Augusto, y ahí tiene en Senado y en Cámara de Diputados a Ricardo Monreal. Entonces, lo primero es continuidad a ese proyecto. ¿En qué se ha traducido esa continuidad? En que en un primer momento, a la hora de integrar su equipo, empezó a hacer designaciones alentadoras de personas con trayectoria, con fortaleza académica, con equilibrio, con sensatez, que dieron una muy buena señal. Pero poco después empezaron a llegar los emisarios del pasado, funcionarios con una cauda de desprestigio. Estoy pensando, por ejemplo, en el actual director del Infonavit, que había hecho un desastroso trabajo en Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, o ya lo que ha ocurrido más recientemente, en donde recupera a gobernadores muy desprestigiados, como el de Chiapas, y como el de Chiapas, así es, que entrega un estado con una descomposición terrible y que lo premian como embajador cónsul en Miami. Cónsul, perdón, en Miami, a disfrutar de la playa y de los mojitos y de ese ambiente. Y en el caso también de Cuitláhuac, a Cenagás. Entonces, es Cuitláhuac, el exgobernador de Veracruz. De Veracruz, que también dejó muy malas cuentas. Y lo traen y lo arropan en Cenagás. Él se va a encargar de coordinar toda la cuestión del gas en México. Así es. Entonces, lo que ves es en la parte de designación. Derechos humanos. De colaboradores, bueno, ahí fue una extensión. Lo que ocurre en derechos humanos. Al margen de todo esto, ¿qué otra cosa continúa Claudia? El no diálogo con las oposiciones. Así como para López Obrador las oposiciones no contaban, no las veía, no las escuchaba, ocurre lo mismo. Y las oposiciones son millones de mexicanos que no son atendidos, que son marginados, y me parece que es un error
porque incluso la oposición le ayudaría a gobernar mejor y a enfrentar mejor los desafíos del exterior. Frente a una presión de un Trump, una presidenta con contrapesos podría decir, es que no me lo están dejando estas fuerzas de oposición y tengo que equilibrarlos, en fin. No, el gobierno también ha sido un gobierno que se ha negado a dialogar. Pero es que creo yo, no sé, tu mejor opinión es la que vale, Alfonso Zárate, la oposición está dentro de Morena. Sí, yo creo que... No la oposición tradicional panista. Seguro. No, me refiero a que dentro de Morena las tribus están comenzando a hacerse presentes con sus cuotas de poder y es lo que en este momento trata de controlar Claudia Sheinbaum, olvidándose pues de la otra oposición, digamos, institucionalizada, que yo digo una oposición zombie, porque anda caminando y no sabe exactamente para dónde. Sí, es cierto. Yo creo que, digamos, quienes vislumbran el futuro en corto, mediano plazo de Morena, una de las apuestas a que haya un cambio deriva de esta percepción de que estas tribus que finalmente conforman Morena van a empezar un proceso de explosión. Y eso me parece razonable, porque vale la pena recordar que en México no hubo una izquierda, sino múltiples izquierdas. Y que a partir del momento en que Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez se separan del PRI y crean la corriente crítica, la corriente democrática, el Frente Democrático que Nacional, más tarde sí, se va a convertir en Frente Democrático Nacional, logran algo que es inusitado. Logran que los expriistas, excomunistas, extrotskistas, exeguistas, todos estos grupos se unan en el Frente Democrático Nacional con un factor clave. El factor clave era Cuauhtémoc. El liderazgo moral de Cuauhtémoc permitía aglutinar a estas fuerzas que de otra manera estarían peleándose permanentemente. Cuando desaparece Cuauhtémoc, la siguiente figura que logra condensar todas esas fuerzas es Andrés Manuel. Pero Claudia no parece tener las mismas condiciones y entonces estás viendo efectivamente estas disputas de poder de estos pequeños grupos. Y diría finalmente, Pepe, que sí hay un aspecto de cambio muy importante respecto al gobierno de López Obrador y es en materia de seguridad. Lo que estamos viendo en materia de seguridad nos diría que no más abrazos, no balazos. Hay distintos acontecimientos que en otro momento podemos explorar. Menciono solamente 1 de octubre, en donde un supuesto enfrentamiento, en donde grupos de sicarios atacan a elementos de las fuerzas públicas federales, reciben una respuesta que significa 18 sicarios abatidos y 0 de las fuerzas públicas. Y uno dice, no es creíble que estos sicarios que tenían una Barrett, que tenían armas largas, armas cortas, no le hubieran ocasionado una baja a las fuerzas públicas y ellos hayan abatido a 18. Entonces, en materia de seguridad, sí estamos viendo un cambio y ya me imagino que el señor de Palenque, en ese sentido, debe estar haciendo un gran berrinche porque es una ruptura con todo su dogma de abrazos no balazos. Muchas gracias, Alfonso, como siempre. A ti, Pepe. Por tu colaboración. Siempre bien atendida. Con mucho gusto. Gracias. Hagamos una pausa entonces. El maestro Alfonso Zárate, sociólogo y los usos del poder. Una pausa muy breve, volvemos. Vamos a ir a Washington. Se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp al 5644 1790 55.